Hola, que el Señor te bendiga en este nuevo día que el Señor nos ha regalado la vida. En este día me gustaría seguir con esta serie contándote un poco más acerca de los generales de Dios, hombres y mujeres que marcaron una diferencia en su generación porque no decidieron acomodarse, no decidieron acostumbrarse a lo que tenían, sino que buscaron más de la presencia de Dios. Tuvieron hambre y sed por más de la presencia de Dios, y su hambre los llevó a obtener más y más de la presencia de Dios. Y su hambre hizo también que muchos que estaban alrededor de ellos recibieran milagros, recibieran sanidades, recibieran más de Dios. Su hambre causó un impacto en otras personas. Y esa es la razón por la cual te quiero compartir acerca de sus testimonios, de sus historias que marcaron la vida de muchos, y espero que marquen tu vida de la misma manera, que se despierte esa hambre por más de la presencia de Dios, por más del Espíritu Santo dentro de tu corazón, porque tú puedes ser el próximo que puede impactar tu país, tu nación, tu comunidad, tu ciudad donde tú vives. Si tú le buscas, todo el que busca encuentra más de Dios. Todo el que decide ir más profundo, en Dios no hay límites. El límite lo ponemos tú y yo. Dios tiene más para darte. Dios quiere usarte como usó a cada uno de estos hombres de Dios. Y hoy me gustaría seguir compartiendo más acerca de este hombre de Dios que personalmente ha impactado mi vida. William Seymour, un hombre que Dios usó de manera poderosa para traer un avivamiento a la ciudad de Los Ángeles. En este día espero que su historia y su testimonio impacte tu vida de una manera que te lleve a tener más hambre por meterte más a la presencia de Dios, hambre por buscar más. No te conformes con que el agua te llegue nomás a los tobillos o hacia tu cintura o hacia un cierto nivel, sino que esta historia provoca que tú te sumerjas completamente en el río de Dios, te sumerjas en ese río, así como esa historia que cuenta Ezequiel, que fue llevado a este lugar donde el agua le llegaba a los tobillos y después iba subiendo más y más hasta que llegó a un nivel en que no podía estar de pie, sino que tenía que nadar por aquel río. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que nosotros seamos inundados completamente de su presencia, inundados porque hay más de Él. Mientras más le buscas, más encuentras de Dios. Mientras más lees la palabra de Dios, más revelación tú recibes de quién es Dios, de lo maravilloso que Él es, de lo grande que Él es, de lo poderoso que Él es y de todas las cosas que Él puede hacer. Mientras más tú indagas, más recibes, más el Espíritu Santo te da. Así que hoy te insto a no te conformes con solamente una llenura, no te conformes solamente con un poco, sino que hay más para ti, más que Dios te quiere mostrar, más que Dios quiere revelarte, más que Dios quiere darte. Así que pon atención a esta historia que sé que será de bendición y de edificación para tu vida. Comenzamos. Todos sabían que pronto deberían encontrar un nuevo lugar para reunirse. El hogar de los Asbury ya no podía contener a tanta gente. Por eso, el 14 de abril de 1906, Seymour y sus ancianos salieron a buscar el lugar perfecto. Vagaron por la ciudad en la zona circundante hasta que llegaron a una calle sin salida que tenía aproximadamente 800 metros de largo.
Allí, en el sector industrial de Los Ángeles, Seymour encontró lo que alguna vez había sido una iglesia metodista. Después de ser usado por los metodistas, el edificio había sido remodelado con otros fines. Lo dividieron por la mitad. La parte superior había sido convertida en apartamentos, pero un incendio había destruido el piso y el techo de catedral había quedado aplanado y cubierto de hollín. Cuando Seymour consiguió el edificio, el piso alto se utilizaba como depósito, la planta baja había sido convertida en un establo, las ventanas estaban rotas y bombillas eléctricas desnudas colgaban del techo. Este edificio le fue ofrecido a Seymour por $8 al mes. Pronto corrió la voz y llegó gente de todas partes para ayudar a restaurar el edificio. A. G. Osterberg, pastor de la iglesia del Evangelio Completo local, pagó a varios hombres para que ayudaran a renovar el edificio. Los voluntarios barrieron los pisos y pintaron con cal las paredes. J. B. McNeil, un devoto católico y dueño de la mayor compañía maderera de Los Ángeles, donó madera para la causa. En los pisos se colocó aserrín y se armaron bancos con planchas de madera y barriles. El púlpito se armó con 2 cajones clavados uno encima del otro. Fue en este ambiente humilde de barrio bajo que los nuevos inquilinos de la calle Azusa 312 se prepararon para un avivamiento internacional. El 18 de abril de 1906 fue el día en que la historia registra el gran terremoto de San Francisco. Al día siguiente, un temblor algo menor fue sentido en Los Ángeles, que llevó a muchos a arrepentirse de sus pecados por temor a morir. Cientos de personas corrieron a Azusa para escuchar el mensaje del Evangelio y experimentar el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Aún los ricos se acercaban a esta zona de clase baja de la ciudad para escuchar sobre el poder de Dios. Los asientos estaban dispuestos en manera muy original en Azusa, dado que no había plataforma. Seymour estaba al mismo nivel que el resto de la congregación y los bancos estaban dispuestos de manera que las personas estaban sentadas enfrentadas. Las reuniones eran espontáneas, así que nadie sabía nunca qué iba a suceder o quién sería el orador. En los primeros tiempos de Azusa, la música también era espontánea y no se utilizaban instrumentos ni himnarios. Las reuniones comenzaban con alguien que daba su testimonio o cantaba una canción. Dado que no había programa, generalmente luego alguien se levantaba ungido para dar el mensaje. El orador podía ser de cualquier raza, edad o sexo, y todos sentían que Dios era responsable de las invitaciones evangelísticas que podían producirse en cualquier momento de la reunión. En Azusa, los sermones eran inspirados en inglés o en lenguas con interpretación. Algunas veces los cultos duraban 10 o 12 horas. Algunas veces se extendían por varios días y noches. Muchos decían que la congregación nunca se cansaba porque el Espíritu Santo les daba energía. Al final de los cultos, en las primeras horas de la madrugada, aún podía verse a muchos reunidos bajo las luces de la calle hablando de cosas del Señor. En Azusa los cultos eran tan ungidos que si alguien se levantaba para hablar puramente por conocimiento intelectual, los creyentes llenos del Espíritu rompían en gemidos. Esto queda claramente
ilustrado en una historia sobre una mujer llamada Madre Jones. Un hombre se levantó para hablar, aparentemente sin haber sido guiado por el Espíritu. Se dice que mientras él predicaba, la Madre Jones corrió hacia la plataforma donde se sentó al pie del púlpito. Allí se quedó mirando al sujeto con ojos helados que no se presagiaban nada bueno, hasta que finalmente le dijo: ¿acaso no se da cuenta de que no ha sido ungido para predicar? Gracias a este incidente, la Madre Jones rápidamente cobró una fama que desalentaba a cualquier predicador no ungido de acercarse al púlpito. Se dice que tan pronto como ella se ponía de pie, el supuesto predicador salía corriendo del púlpito. Pronto, toda la gente, toda clase de personas comenzaron a asistir a las reuniones en Azusa. En su libro Azusa Street, Frank Baromen escribió: muchos eran solo curiosos, incrédulos, pero otros tenían hambre de Dios. La persecución de afuera nunca hizo daño a la obra. Lo que más debíamos temer eran los espíritus malignos de adentro. Aún los espiritistas y los hipnotizadores venían a investigar y trataban de probar su influencia. Luego vinieron todos los enfermos y dementes religiosos buscando un lugar en la obra. Teníamos mucho para temer de estos, pero este es un peligro que acecha a toda nueva obra. Ellos no tienen lugar en otra parte. Esta situación produjo un temor muy difícil de sobrellevar para muchos y fue un gran obstáculo para el espíritu. Muchos temían buscar a Dios por miedo a que los atrapara el diablo. También escribió: en Azusa pronto descubrimos que tan pronto como queríamos estabilizar el arca, el Señor cesaba su obra. No nos atrevíamos a llamar demasiado la atención de la gente sobre las obras del demonio, pues a eso le seguiría el temor. Solo podíamos orar y Dios nos dio la victoria. Había una presencia de Dios con nosotros por medio de la oración, de la cual podíamos depender. Los líderes tenían una experiencia limitada y la maravilla es que la obra sobrevivió a todos sus poderosos adversarios. Creo que esta afirmación de Baromen quizás sea una de las razones principales por las que Seymour ha sido duramente criticado como líder. Dios estaba buscando un canal dispuesto y lo encontró en él. Dios no está buscando a quienes se jactan de su posición y su experiencia, pero en términos espirituales, la limitada experiencia de Seymour quizás haya sido la causa de sus dificultades. Estoy de acuerdo en que los líderes deben exponer firmemente la verdad en lugar de concentrarse en lo falso. El engaño no puede prevalecer frente a la autoridad, la fortaleza y la sabiduría de los líderes ungidos por Dios que se entregan a la oración. Me alegro de que ellos dependieran de la oración, pero Dios también da voz a sus líderes y esa voz, por la fortaleza del Espíritu Santo, sabrá cómo separar lo que es valioso de los engañosos que corrompen. Los líderes fuertes, guiados por Dios, pueden separar el oro del bronce. Pero a pesar de la confusión espiritual, Azusa comenzó a operar día y noche. El edificio había sido organizado para ser utilizado en su totalidad. Se hacía gran énfasis en la sangre de Cristo, lo cual inspiraba al grupo a un nivel de vida más elevado, y el amor divino comenzó a manifestarse, impidiendo que se hablaran palabras negativas entre los hermanos. Todos ponían empeño en asegurarse de que el Espíritu de Dios no fuera contristado. Tanto los ricos y cultos como los pobres y analfabetos se sentaban juntos sobre el aserrín y los bancos hechos con barriles. Un hombre de Azusa dijo:
Hubiera preferido vivir 6 meses de ese tiempo que 50 años de vida común. Más de una vez me detuve a 2 calles de ese lugar y oré pidiendo fortaleza antes de atreverme a entrar. La presencia del Señor era tan real. Se dice que el poder de Dios se sentía en Azusa, aún fuera del edificio. Decenas de personas caían en la calle postradas antes de llegar a la obra misionera. Luego muchas se levantaban hablando en lengua sin la ayuda de ninguno de los que estaban adentro. Para el verano, las multitudes habían alcanzado un número increíble, con frecuencia contándose por miles. La escena se había transformado en una reunión internacional. Un relato dice que cada día los trenes descargaban cantidades de visitantes provenientes de todo el continente. Nuevos relatos de la reunión se extendían por la nación, tanto a través de la prensa secular como de la religiosa. La inexperiencia quizá haya sido la nota prevaleciente al principio, pero ahora estaban llegando experimentados veteranos para ayudar a Seymour en la tarea. La mayoría venían de las filas de la santidad o eran misioneros que regresaban de sus campos. El resultado de esta mezcla de gente fue una maravillosa nueva oleada de misioneros que fueron lanzados a todo el mundo. Muchos recién bautizados en el Espíritu Santo se sentían llamados a una nación determinada, y así hubo hombres y mujeres que partían hacia Escandinavia, China, India, Egipto, Irlanda y muchas otras naciones. Aún la hermana Hutchinson, quien en un principio había impedido la entrada a Seymour a su obra misionera, fue a Azusa, recibió el bautismo del Espíritu Santo y salió como misionera a África. Owen Adams, de California, viajó de Azusa a Canadá, donde conoció a Robert Semple, primer esposo de Amy Semple McPherson. Cuando Adams conoció a Semple, le contó sobre los milagrosos eventos que se producían en Azusa y sobre su experiencia con el hablar en lenguas. Semple, entusiasmado, inmediatamente se lo contó a su joven esposa Amy antes de partir ambos hacia China, donde Robert moriría. Pero la noticia que Adams les había dado había encendido en el corazón de la joven Amy una ardiente curiosidad. Cuando regresó a los Estados Unidos, basó en Los Ángeles su ministerio, que luego crecería en forma realmente extraordinaria. Aunque había gran entusiasmo y excitación en relación con el bautismo del Espíritu Santo en Azusa, muchos malinterpretaron el propósito principal del hablar en otras lenguas. Muchos sintieron que era solamente un lenguaje divino dado para la nación a la que eran enviados. En estos momentos todos parecían amar a William Seymour. Cuando el espíritu se movía, se decía que él mantenía su cabeza dentro de las cajas que tenía delante de sí a manera de púlpito hundido en oración. Nunca pidió un salario, por lo cual solía vérselo caminando por en medio de la gente con billetes de 5 o 10 dólares sobresaliendo de sus bolsillos, donde la gente los había puesto sin que él lo notara. John G. Lake visitó las reuniones de la calle Azusa. En su libro Adventures with God, Aventuras con Dios, escribiría luego sobre Seymour. Tenía el vocabulario más disparatado, pero quisiera decirles que había médicos, abogados y profesores escuchando las cosas maravillosas que brotaban de sus labios. No fue lo que decía en palabras, sino lo que decía de su espíritu a mi corazón, lo que me mostró que había más de Dios en ese hombre que en cualquiera que yo hubiera conocido hasta ese momento. Era Dios en él quien atraía a la gente.
Los misioneros eran llamados de los campos para venir a ser testigos del fenómeno espiritual que se producía en Los Ángeles. Muchos vinieron y luego llevaron el mensaje pentecostal de Azusa a todo el mundo. No es posible registrar todos los milagros que se produjeron allí. Los miembros de Azusa llevaban pequeñas botellas de aceite donde quiera que iban, golpeaban a las puertas de las casas para testificar y orar por los enfermos en toda la ciudad de Los Ángeles. Se ubicaban en las esquinas de las calles cantando y predicando, y trabajaban como voluntarios para dar vestido a los pobres y alimentar a los hambrientos. Era algo emocionante e increíble. En septiembre de 1906, debido a la demanda popular, Seymour comenzó una publicación llamada The Apostolic Faith, la fe apostólica. En pocos meses la lista de envíos creció hasta tener más de 20,000 nombres. Al año siguiente tenía más del doble. En esta publicación anunciaba su intención de restaurar la fe que alguna vez se había entregado por medio de las viejas predicaciones, reuniones en carpas, campañas, obras misioneras y trabajo en las calles y en las cárceles. En la primera publicación, Seymour escribió: han llegado multitud de personas. Dios no hace diferencias de nacionalidades. Unos pocos meses después escribió: la reunión fue un tiempo de unión. Todos nos hemos derretido y formado una sola masa, un solo pan, todos un cuerpo en Jesucristo. No hay judíos ni gentiles, esclavos ni libres en la obra misionera de Azusa. Ningún instrumento que Dios pueda usar es rechazado a causa de su color o su vestimenta o su falta de educación. Esta es la razón por la que Dios ha levantado esta obra. Lo más dulce es esta amorosa armonía. Obviamente, esto era revolucionario en un tiempo de tan fuertes divisiones raciales. Era de esperarse que hubiera persecución desde fuera de Azusa, pero finalmente esta también comenzó dentro de la obra. Una mañana de otoño muy temprano, algunos miembros llegaron a Azusa y vieron las palabras obra de la fe apostólica escritas en lo alto del edificio y comenzaron a acusar a la obra de convertirse en una denominación más. La fe apostólica era el nombre del movimiento que fuera el primer mentor de Seymour, por lo que la obra misionera de Azusa ahora era considerada un desprendimiento libre del ministerio de Charles Parham, y muchos temieron que la obra se convirtiera en una más de la red de iglesias y escuelas bíblicas de Parham. Cierta persona escribió: desde ese momento comenzaron los problemas y las divisiones. Ya no era un espíritu libre para todos como lo había sido. La obra se había convertido en un grupo partidista y un cuerpo más entre sus rivales, junto con las otras sectas e iglesias de la ciudad. La iglesia es un organismo, no una organización humana. Para este entonces se habían plantado centros evangelísticos salidos de Azusa en Seattle y Portland bajo la dirección de una mujer llamada Florence Crawford, y la obra madre en Los Ángeles estaba intentando atraer a todos los centros evangelísticos de la costa oeste a su organización, pero fracasó. El avivamiento mismo estaba lentamente preparándose para el fracaso final. El nuevo cuerpo de creyentes también habían malentendido el concepto de la espera. Simplemente esperaban durante horas que viniera el Espíritu, y cuando sentían que muchos habían abusado de ese tiempo, comenzaba la incomodidad. Lo que ellos no comprendían era que el Espíritu Santo ya había llegado, estaba allí. También se produjo una confusión en lo relativo al hablar en lenguas.
Hasta ese momento se había enseñado casi exclusivamente que las lenguas eran para las misiones extranjeras. Creían que si una persona iba al campo misionero debía tener el don de hablar en el idioma de esa nación. Muchos misioneros de Azusa se sintieron terriblemente decepcionados al descubrir que esta no era la regla general, aunque es un hecho bíblico e histórico que las lenguas se manifiestan con ese propósito. No es el único uso que tienen. Sería luego, durante el crecimiento del movimiento pentecostal, que llegaría a entenderse que las lenguas podían ser también idiomas de oración. Pero en Azusa Street, la experiencia de hablar en lenguas estaba en pañales. Los miembros de Azusa también creían que la persona solo debía hablar en lenguas una vez para ser llena del Espíritu Santo. Para los primeros miembros de Azusa, hablar en otras lenguas era un mover soberano de Dios que significaba esperar que Dios viniera sobre ellos. Junto con estos errores de interpretación, comenzaron a circular acusaciones de manifestaciones carnales que la gente llamaba mover del espíritu. Dado que este movimiento espiritual era tan nuevo, es de imaginar lo que habrá sido dirigirlo. Entonces fue que Seymour escribió a Charles Parham y le pidió que viniera a Azusa para tener una gran reunión evangelística. Aunque Seymour no estaba totalmente de acuerdo con la teología de Parham, creo que respetaba su experiencia en el liderazgo y confiaba en ella. Quizás sintió que Parham podía presentar un nuevo punto de vista y encender un fresco mover de Dios. Se dice que muchos escribieron cartas a Parham rogándole que viniera a Azusa y determinara qué manifestaciones eran falsas y cuáles eran reales. Aunque estas cartas no han sido documentadas, la señora Pauline Parham sostiene que algunas de ellas están en su colección. Tenemos una carta escrita por Seymour a Parham que dice: estamos esperando que comience nuevamente un avivamiento general cuando usted llegue, que estos pequeños avivamientos se unan y formen un gran avivamiento unido. Es cierto que hubo muchas divisiones dentro del avivamiento de los ángeles, pero por ejemplos previos del carácter de Seymour, creo que él deseaba que Parham uniera la ciudad en lugar de disciplinarla, y es seguro que Parham no habría venido a Azusa sin ser invitado. Cuando Parham llegó, Seymour lo presentó como el padre de este evangelio del reino. Creo que Seymour era sincero. Necesitaba un padre espiritual que lo ayudara a liderar este gran movimiento. Pero fuera lo que fuese lo que Seymour había esperado de Parham, las cosas no resultaron como él había planeado. Después de escuchar los sermones y las exhortaciones privadas de Parham, Seymour cerró con candado la obra misionera para impedirle la entrada. ¿Qué dijo Parham a Seymour que podría haber hecho para que éste le impidiera la entrada a Azusa? Aunque es cierto que la educación, el liderazgo y la experiencia de Parham diferían de las de Seymour, su opinión sobre el bautismo del Espíritu Santo aparentemente era la misma, ¿o no lo era? Parham participó del culto y observó horrorizado las manifestaciones que se producían a su alrededor. En sus cultos se permitía cierta libertad, pero nada que se pareciera siquiera al fanatismo. Incluso algunos de los estudiantes de su instituto creían que él era demasiado estricto en su definición de fanatismo. Y en Azusa, además de los gritos y las danzas, la gente se sacudía y temblaba. Era una atmósfera altamente emocional y había muchas expresiones genuinas provocadas por el Espíritu junto con las falsas. Debido a las muchas culturas allí representadas, Seymour creía que cada persona debía estar en libertad para tener su propia experiencia emocional basada en la forma en que cada individuo entendía el mover del Espíritu, fuera correcta o no. La teología de Seymour era permitir al Espíritu Santo que hiciera cualquier cosa que deseara,
pero muy pocos sabían lo suficiente sobre un mover del Espíritu Santo como para guiar a la gente en uno de ellos. Seymour sentía que si se esforzaba a una cultura a comportarse dentro de los límites de un modo o una forma de expresión determinada, el Espíritu Santo no se manifestaría en ellos. Creo que Seymour era muy sensible espiritualmente en su liderazgo y obedeció a esta sensibilidad en la medida de su capacidad. Es muy fina la línea que separa herir a un espíritu humano de ofender al Espíritu Santo. No existe registro escrito alguno de Seymour en relación con sucesos de hipnotismo, pero sí de Parham. Este es su relato. Me apresuré a llegar a Los Ángeles y para mi completa sorpresa y asombro encontré que la situación era aún peor de lo que yo había imaginado. Manifestaciones de la carne, control espiritista, personas que practicaban hipnotismo a los que se acercaban al altar para recibir el bautismo, aunque muchos recibían el bautismo real del Espíritu Santo. Después de predicar allí 2 o 3 veces, 2 de los ancianos me informaron que ya no era bienvenido en este lugar. Con obreros de Texas abrimos una gran campaña evangelística en el edificio de la WCDU en Los Ángeles. Grandes cantidades de personas fueron salvas, se produjeron maravillosas sanidades y entre 200 y 300 personas que habían sufrido tremendos ataques y espasmos y controles en la obra de Azusa fueron liberadas, recibieron las verdaderas enseñanzas de Pentecostés y hablaron en otras lenguas. Al hablar de diferentes fases del fanatismo que hemos encontrado aquí, lo hago con todo amor y al mismo tiempo con justicia y firmeza. Quisiera hablar claramente en cuanto a la obra tal como la encontré aquí. Encontré influencias hipnóticas, influencias de espíritus familiares, influencias espiritistas y toda clase de ataques, espasmos, personas que caen en trance, etc. Una palabra sobre el bautismo en el Espíritu Santo. El hecho de hablar en lenguas nunca es producto de ninguna de las prácticas o influencias mencionadas anteriormente. No se conoce entre nuestros obreros la sujeción de ciertas palabras y sonidos, ni movimientos de la barbilla, ni masajes en la garganta. Hay muchos en Los Ángeles que cantan, oran y hablan maravillosamente en otras lenguas como el Espíritu les da, y también hay chapurreos que no tienen nada que ver con las lenguas. En el Espíritu Santo no hace nada que sea antinatural o impropio, y cualquier esfuerzo extraño al cuerpo, la mente o la voz no es obra del Espíritu Santo, sino de algún espíritu familiar u otra influencia. El Espíritu Santo nunca nos lleva más allá del autocontrol o el control de los demás, mientras que los espíritus familiares y el fanatismo nos llevan tanto más allá del autocontrol como de la capacidad de ayudar a los demás. Quizá lo que Parham percibía era lo correcto, pero aún así las cosas habrían resultado de otra manera si hubiera actuado en forma más paternal que dictatorial. Seymour no cambió su teología, tampoco lo hizo Parham. Seymour no mencionó esta rivalidad durante 2 meses, y cuando finalmente lo hizo, sus palabras fueron muy discretas, evitando cualquier crítica directa. Algunos preguntan si el Dr. Charles Parham es el líder de este movimiento. Podemos responder que no, él no es el líder de este movimiento de la obra misionera de Azusa. Pensábamos pedirle que fuera nuestro líder y así lo expresamos en nuestro periódico antes de esperar en el Señor. Algunas veces nos apresuramos, especialmente cuando somos muy jóvenes en el poder del Espíritu Santo. Somos como un bebé llenos de amor y estábamos dispuestos a aceptar a cualquiera que hubiera tenido el bautismo en el Espíritu Santo como nuestro líder, pero el Señor comenzó a establecernos y vimos que el Señor debería ser nuestro líder. Por tanto, honramos a Jesús como gran pastor de las ovejas. Él es nuestro modelo.
Así que, en un esfuerzo por sostener su doctrina de unidad, Seymour permaneció fiel a sus enseñanzas, al no permitir que ni una palabra amarga fuera pronunciada contra ninguno de sus acusadores. Aunque Seymour seguía a John Wesley, no siguió sus enseñanzas en relación con la santificación. Seymour creía que una persona podía perder su salvación si reaccionaba en la carne. Enseñaba que la santificación o la perfección sin pecado era una obra de gracia separada de la salvación. Una vez que una persona era santificada, creía Seymour, la misma actuaba en forma santificada todo el tiempo, pero si pecaba la perdía. Podríamos imaginar los problemas y las acusaciones que este tipo de enseñanzas causó dentro de Azusa. Muchos creyentes exageradamente celosos comenzaron a señalar con el dedo a otros y juzgarlos, comportándose como si fueran los únicos justos. Provocaron choques, divisiones y controversias. En realidad, esta es una de las razones por las cuales Seymour nunca reaccionó en la carne a ninguna persecución en su contra. Según su teología, esto era necesario para mantener su salvación. Él decía: si te enfadas o hablas maldad o respondes a un ataque, no me importa cuánto hables en lenguas, no tienes el bautismo del Espíritu Santo en ti, has perdido tu salvación. Seymour podía cerrar las puertas con candados para impedir la entrada a un ministro que se oponía a él, pero jamás hablaría en su contra. A pesar de las muchas acusaciones, errores y persecuciones, Seymour permaneció fiel al propósito del avivamiento. Parecía que siempre confiaba y creía lo mejor de casi todos. Fiel a su naturaleza suave y casi ingenua, escribiría más tarde: no podemos ganar a las personas predicando en contra de su iglesia o su pastor. Si nos ponemos a predicar en contra de las iglesias, encontraremos que falta ese dulce espíritu de Cristo y un duro espíritu de juicio ha tomado su lugar. Las iglesias no deben ser culpadas por las divisiones. Las personas estaban buscando la luz, levantaron denominaciones porque no conocían un camino mejor. Cuando se quedan sin el amor de Dios, comienzan a predicar sobre el vestido y la comida y las doctrinas de los hombres y a predicar en contra de las iglesias. Todas estas denominaciones son hermanas nuestras. Busquemos la paz y no la confusión. Tan pronto como sintamos que tenemos toda la verdad o más verdad que los demás, caeremos. En la primavera siguiente, Seymour tenía que decidir si compraría el edificio en Azusa o se mudaría a otro lugar, así que presentó la opción a la congregación y esta decidió hacer un pago inmediato de $4,000 como parte de los $15,000 del precio total. Un año después, el saldo estaba pago, mucho antes de lo planeado. Para este entonces, los relatos de los milagros y las obras misioneras fundadas en diferentes lugares llegaban a centenares desde todo el mundo. Animado por las noticias, Seymour comentó: estamos al borde del mayor milagro que el mundo haya visto jamás. Durante este tiempo, Seymour comenzó a pensar en el matrimonio. Jenny Evans Moore, fiel miembro de su ministerio en Los Ángeles, se convirtió en su esposa. Jenny era conocida por su belleza, su talento musical y su sensibilidad espiritual. Era una mujer suave y siempre se mantuvo fiel al lado de Seymour. Fue ella quien sintió que el Señor deseaba que se casaran y Seymour accedió. Se casaron el 13 de mayo de 1908. Después de la ceremonia, William y Jenny se mudaron a un modesto apartamento en la parte alta de la obra misionera de Azusa, pero la noticia de su matrimonio enfureció a un grupo pequeño pero muy influyente en la obra. Una de las principales antagonistas era Clara Loom, la secretaria de la obra y responsable de la publicación del periódico. Después de enterarse de que Seymour se había casado, Clara decidió abruptamente que era tiempo de dejar la obra misionera. Algunos creyentes de Azusa tenían ideas muy extrañas sobre el matrimonio.
El grupo al que pertenecía Lum creía que el matrimonio era deshonroso en estos últimos tiempos debido al pronto regreso de Cristo y criticó seriamente a Seymour por su decisión. Es posible que Clara Lum estuviera secretamente enamorada de Seymour y actuara por celos. Sea cual fuera la razón, ella se mudó a Portland, Oregon, para unirse a la obra misionera liderada por una ex colaboradora de Azusa, Florence Crawford, y al mudarse se llevó con ella las listas de envíos nacionales e internacionales. Esta acción impensable restringió severamente la distribución de la publicación de Seymour, que tenía alcance mundial. Las listas nacional e internacional enteras, con más de 50,000 nombres, habían sido robadas y solo le quedaba la lista de Los Ángeles. Además, cuando salió el número de mayo de 1908 de Apostolic Faith, la tapa era la misma, pero en el interior había una columna que anunciaba su nueva dirección en Portland para el envío de contribuciones y correo. Los miles de personas que leían ansiosamente la publicación y enviaban ofrendas comenzaron a enviarlas ahora a Portland sin cuestionar el cambio. En el número de junio de 1908 ya no aparecía ningún artículo firmado por Seymour. Finalmente, para mediados del verano de 1908, se omitieron todas las referencias de la obra de Los Ángeles. Cuando fue claro que Lum no regresaría, los Seymour viajaron a Portland para confrontarla y pedirle las listas, pero estas nunca le fueron devueltas. Sin esta información vital, era imposible que Seymour continuara la publicación, y así terminó una época dramática de Azusa. Entre 1909 y 1911, Seymour continuó con su ministerio en Azusa, aunque el número de asistentes disminuyó drásticamente debido a la falta de influencia y fondos. Por lo tanto, Seymour dejó a 2 jóvenes hombres a cargo de la obra y partió hacia Chicago en una gira de predicación por el campo. A principios de 1911, William Durham llevó a cabo reuniones en Azusa en su lugar. El estilo dramático de predicación de Durham hizo que cientos de personas llenaran nuevamente la obra misionera, hasta que muchos de los antiguos colaboradores de la obra regresaron, aún provenientes de diversas partes del mundo. Lo llamaron el segundo aguacero de la lluvia tardía, y el fuego comenzó a caer en Azusa una vez más. En un culto hubo que dejar afuera más de 500 personas. La gente no dejaba sus asientos entre reuniones por miedo a perderlos. El último conflicto en Azusa se produjo entre Seymour y Durham. Ambos diferían grandemente en su teología. Durham predicaba categóricamente y en voz bien alta que las personas podían perder su salvación aunque pecaran en la carne. La salvación era por fe expresada en obras, no por obras solamente. Durham predicó el equilibrio entre la ley y la gracia que el movimiento pentecostal necesitaba desesperadamente. Ya que la doctrina de las obras había causado muchas divisiones, su enseñanza fue como una lluvia fresca para quienes la escucharon. A raíz de esto, la gente comenzó a regresar literalmente de a montones, alarmados por la gran cantidad de personas que seguían a Durham y por las diferencias doctrinales. Los ancianos de Azusa se pusieron en contacto con Seymour. Este regresó inmediatamente a Los Ángeles para reunirse con Durham, pero no lograron ponerse de acuerdo en la doctrina, así que en mayo Seymour utilizó nuevamente el candado, esta vez para impedir la entrada a Durham. Sin dejarse conmover por esta acción, Durham y sus seguidores consiguieron un gran edificio de 2 plantas con capacidad para más de 1,000 personas sentadas. La planta alta servía como salón de oración abierto día y noche. La multitud que se había reunido en Azusa siguió a Durham. Miles de personas fueron salvadas, sanadas y bautizadas allí, mientras la vieja obra misionera
misionera de Azusa quedó virtualmente desierta. Pero la vieja misión de Azusa permaneció abierta para cualquiera que quisiera entrar. Seymour continuó siendo su líder y sostuvo su teología, aunque nadie parecía interesado en asistir. Entonces él cambió el orden de las reuniones de Azusa, reduciéndolo a una única reunión semanal que duraba todo el día los domingos, y con frecuencia intentaba aumentar la cantidad de asistentes, pero la gente sencillamente no estaba interesada. Finalmente, solo quedaban 20 personas, en su mayor parte integrantes del grupo original. Algunas veces venían visitantes de los días de gloria, y naturalmente Seymour estaba profundamente feliz de recibirlos, pero cada vez pasaba más tiempo leyendo y reflexionando. En 1921, Seymour hizo su última campaña ministerial por los Estados Unidos. Cuando regresó a Los Ángeles en 1922, la gente comenzó a notar que se lo veía muy cansado. Asistió a muchas convenciones ministeriales, pero nunca recibió ningún reconocimiento desde la plataforma. Finalmente, el 28 de septiembre de 1922, mientras estaba en la obra misionera, Seymour sufrió un repentino ataque de terrible dolor en el pecho. Uno de los obreros corrió a buscar al médico, que solo estaba a unas pocas calles de distancia. Al examinarlo, el médico indicó a Seymour que descansara. A las 5 de la tarde de ese mismo día, mientras Seymour dictaba una carta, lo atacó otro dolor en el pecho. Pugnado por respirar, partió para estar con el Señor a la edad de 52 años. La causa de la muerte citada en la partida oficial fue un problema cardíaco. El evangelista fue sepultado en un ataúd de madera de secoya, muy sencillo, en el cementerio Evergreen de Los Ángeles. Allí descansó como correspondía entre muchos otros de diferentes naciones y continentes. Las palabras grabadas en su tumba fueron simplemente "nuestro pastor". Lamentablemente, solo 200 personas asistieron al funeral de William Seymour, pero ellas dieron muchos testimonios de la grandeza de Dios a través del ministerio de este general de las primeras líneas de batalla. En los años siguientes a la muerte de Seymour, su esposa pastoreó la obra misionera de Azusa. Todo continuó normalmente durante 8 años. Entonces, en 1931, surgieron nuevos problemas a consecuencia de una serie de batallas legales encabezadas por alguien que intentaba apoderarse de la obra misionera. Las autoridades de la ciudad se pusieron en contra del grupo y declararon que el edificio implicaba una amenaza de incendio. Ya avanzado el año, la propiedad fue demolida, mas no sin antes ser ofrecida a una denominación pentecostal que contestó: "No estamos interesados en reliquias". En la actualidad, lo único que queda es un cartel con el nombre de la calle sobre la propiedad, que es solamente un lote vacío. 5 años después, la señora Seymour fue internada en el hospital del condado a punto de morir. Jenny murió a causa de problemas cardíacos y fue a unirse a su esposo en el cielo el 2 de julio de 1936. Aunque el legado y el ministerio de William Seymour parecen una historia desgarradora, los resultados de sus esfuerzos entre 1906 y 1909 produjeron el movimiento pentecostal y lo hicieron explotar hacia todo el mundo. Hoy muchas denominaciones atribuyen su fundación a los participantes de Azusa. La mayoría de los primeros líderes de las Asambleas de Dios provenían de Azusa. Demos Shakarian, fundador de la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, afirma que su abuelo era miembro de la congregación original de Azusa. Los esfuerzos evangelísticos de la familia Valdés, de la familia Garr, del Dr. Charles Price y de
de incontables otros también están relacionados con este avivamiento. Probablemente todos en el movimiento pentecostal pueden atribuir sus raíces en alguna forma a Azusa, a pesar de todas las controversias y de las peculiares doctrinas de Azusa. Donde quiera que se menciona este nombre, la mayoría inmediatamente piensa en el poder del Espíritu Santo que se derramó en sus filas. Algunos han tratado de hacer del avivamiento en Azusa y el ministerio de Seymour un tema racial. Lamentablemente, algunas veces un mover puro de Dios queda escondido entre excesos raciales. Quizá esta fue una de las razones principales por las que Azusa duró solamente 3 breves años. Dios no permitirá que su gloria sea presa de los argumentos de los hombres. Si esto sucede, Él se aparta. Fin de la cuestión. Algunos que parecen dejarse influir por el racismo se molestan cuando Seymour es llamado catalizador de Pentecostés en lugar del padre del movimiento. Según el diccionario Webster, un catalizador es algo que precipita un proceso o un hecho y aumenta la velocidad a la que se produce una reacción. Esto es exactamente lo que hizo Seymour. El ministerio pentecostal de William Seymour aumentó la conciencia pública a tal punto que no solo giró alrededor de una ciudad importante de los Estados Unidos, sino que también se extendió por el mundo a un ritmo extraordinario. Parece que todos los continentes fueron tocados en cierta medida por el avivamiento de Azusa. Como hemos mencionado anteriormente, los temas raciales fueron solamente una pequeña parte de las muchas interferencias que hubo en Azusa. Creo que se comete un gran error cuando se considera a este avivamiento un tema de blanco y negro. Ninguna raza en particular puede reclamar la patente de un mover de Dios. Dios jamás ha trabajado según el color del hombre. Él trabaja por medio del corazón del hombre. Mientras continuamos estudiando los grandes generales de nuestro pasado y decidimos que podemos aprender de sus éxitos, no te permitas ser contado entre sus fracasos. Niégate a oír las voces del ayer y del hoy que solo ven las apariencias. En cambio, sigue a quienes se esfuerzan por obedecer al Espíritu de Dios. Avancemos hacia la madurez, luchemos por el premio en lugar de luchar por la gloria personal. Solo la eternidad revelará por completo el fruto del ministerio de William Seymour. Una cosa es clara, fue un tremendo cartucho de dinamita que Dios podía utilizar para enviar las explosiones del fuego pentecostal por todo el mundo. Y lo hizo.